Bienvenidos a AlphaFix, su canal preferido de fanfics. Disfruten el vídeo de hoy y únanse a Ko-fi, se subirán muchos más fanfics ahí. Capítulo 24. Capítulo 24. A mis ojos, solo hay dinero. Capítulo 24. A mis ojos, solo hay dinero. Tras viajar de 3 a 4 días sin interrupción, Aoyama Rikun y Kakuzu finalmente llegaron al punto de encuentro designado dentro de los límites de la Tierra del Fuego y se reunieron con los shinobi de Kumogakure responsables de esta operación. El grupo estaba liderado por 3 Chunin de Kumogakure y acompañado por varios Chunin y Genin. En cuanto vieron las distintivas capas negras con un patrón de nubes rojas, los shinobi de Kumogakure reconocieron inmediatamente la identidad de los dos hombres que tenían delante. Akatsuki. O mejor dicho, los mercenarios ninja rebeldes que Kumogakure había contratado para esta misión. Eres demasiado lento. El Chunin líder dio un paso adelante y habló antes de que ninguno de los dos bandos pudiera saludarse adecuadamente. Su tono era frío y arrogante. Era difícil saber si intentaba mostrar deliberadamente la autoridad de Kumogakure o poner a prueba a los dos mercenarios. De cualquier modo, su actitud no era nada amistosa. Hemos estado esperando aquí toda la mañana. Frunció el ceño mientras continuaba. ¿No tenéis ninguna noción del tiempo? Tú, Wash. Antes de que pudiera terminar de hablar, un tajo afilado de espada verde pasó de repente por el lateral de su cara. El ataque aterrador cortó el aire con un silbido penetrante. ¡Bang! 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 La energía de la espada se lanzó al bosque detrás de él. Varios árboles imponentes fueron instantáneamente partidos por la mitad. Los cortes eran tan suaves que los troncos permanecieron en pie un breve momento antes de deslizarse lentamente y estrellarse contra el suelo. Toda la zona quedó en silencio. La expresión arrogante en el rostro del Chunin líder se congeló por completo. Porque ni siquiera había visto el ataque con claridad. Cuando se dio cuenta de lo que había pasado, la energía de la espada ya había pasado volando a su lado. Un sudor frío se formó inmediatamente por su espalda. Si ese tajo hubiera sido dirigido de forma un poco diferente, puede que ya esté rodando la cabeza por el suelo. Los shinobi de Kumogakure que los rodeaban reaccionaron de inmediato. Clan. Clan. Se desenvainaron varias armas. El grupo entró instantáneamente en formación de combate. Sus ojos permanecieron fijos en Aoyama Rikun y Kakuzu. Espera. El Chunin líder levantó la mano y detuvo a sus subordinados antes de que la situación pudiera escalar. Su expresión se había vuelto mucho más seria que antes. La arrogancia en sus ojos había desaparecido. Reemplazarlo fue precaución. Ignorando las miradas vigilantes que le rodeaban, Aoyama Rikun devolvió tranquilamente su espada a la vaina. El movimiento fue relajado y sin prisas. Luego levantó la vista y habló con tono indiferente. Perdona. Cada vez que veo algo comportándose con arrogancia, me dan ganas de partirlo por la mitad. ... Los shinobi de Kumogakure se estremecieron colectivamente. Si alguien aquí estaba siendo arrogante, ¿no era obviamente él? Sin embargo, nadie se atrevió a decir esas palabras en voz alta. El Chunin principal forzó una risa y cambió rápidamente de tema. Me llamo Dasm. Se llevó una mano al pecho. Kumogakure Chunin. Y capitán de este escuadrón. Tras una breve pausa, continuó. Mis disculpas. Eso era solo una prueba. Después de todo, trabajaremos juntos en esta misión. Su arrogancia anterior había sido intencionada. El propósito era sencillo. Para provocarlos, poner a prueba su temperamento y medir su fuerza. El objetivo de esta operación no era otro que Kumogakure. Si las personas que Kumogakure había contratado carecían de fuerza suficiente, entonces no tendría sentido traerlos consigo. Ahora, sin embargo, Dasm ya no tenía dudas. Ese tajo de espada por sí solo bastaba para demostrar que el hombre que tenía delante no era un ninja renegado cualquiera. Milímetros. Aoyama Rikun simplemente asintió. No se ofendió en absoluto. De hecho, el comportamiento de Dasm era exactamente lo que esperaba. Al menos eso demostraba que Kumogakure no estaba completamente lleno de cabezas duras imprudentes. Después de todo, un verdadero bruto no pensaría en poner a prueba a alguien de esta manera. Esta operación será llevada a cabo por Kumogakure. Dasm pasó inmediatamente a los asuntos importantes. Nuestro objetivo es capturar a un miembro del clan Ichiga de Konoha. En cuanto a tu papel, serás responsable de interceptar las fuerzas de persecución de Konoha. El significado era claro. Kumogakure se encargaría del secuestro. Akatsuki se encargaría de la lucha después.
Comparado con el secuestro en sí, detener a los perseguidores de Konoha era probablemente la tarea más peligrosa. No es de extrañar que Kumogakure prefiriera gastar dinero contratando Missing Nin en lugar de arriesgar a su propio personal. Antes de que Aoyama Rikun pudiera responder, Kakuzu dio un paso adelante. La misión en sí no es un problema. Su tono era calmado. Pero ¿cómo se gestiona el pago? Ese era el asunto que realmente le importaba. Todo lo demás era secundario. Dasm se quedó momentáneamente desprevenido. Aunque, claro, tenía todo el sentido. ¿Por qué un ninja rebelde poderoso aceptaría un trabajo tan peligroso si no fuera por dinero? El pago total es 80 millones de rin. Recibirás la cantidad total una vez completada la misión. 80 millones de rin era, sin duda, una suma enorme. Para la gente corriente, era una riqueza que nunca podrían esperar ganar en toda una vida. Pero para una de las 5 grandes aldeas, la cantidad no era especialmente difícil de producir. No. En cuanto Dasm terminó de hablar, Kakuzu rechazó inmediatamente el acuerdo. ¿Qué quieres decir? La expresión de Dasen se oscureció ligeramente. La mitad por delante. La mitad restante después de terminar. Kakuzu cruzó los brazos. Era el único arreglo que consideraba aceptable. ¿Qué es exactamente lo que insinúas? La voz de Dasm se volvió notablemente más fría. ¿Crees que Kumogakure se negaría a pagar? Los shinobi de Kumogakure que los rodeaban también fruncieron el ceño. Sus expresiones se volvieron cada vez más desagradables. Exigir el pago anticipado no era el problema. El problema era la desconfianza detrás de la petición. Para los fieles shinobi de Kumogakure le parecía un insulto. Finalmente, Dasm desvió la mirada hacia Aoyama Rikun. Después de todo, era obvio quién tenía la posición dominante en esta pareja. No me mires a mí. Aoyama Rikun se encogió de hombros de inmediato. Las negociaciones no son mi especialidad. El significado era obvio. Lo que pasara aquí era asunto de Kakuzu. Pregúntale. Yo no. HMPH. Dasm resopló. Kumogakure nunca violaría un contrato. Y no había razón para hacerlo. Las principales aldeas colaboraban frecuentemente con organizaciones clandestinas. Damnar la reputación de Kumogakure durante más de 80 millones de rin sería increíblemente estúpido. Kakuzu entendía naturalmente esta lógica. El problema era, no le importaba. Para nada. No me importa. Su respuesta fue inmediata. Si no veo el dinero, no moveremos un dedo. ... Dasm realmente no sabía qué decir ya. ¿Hasta qué punto estaba obsesionado con el dinero este tipo? Capitán Dasm. Los demás shinobi de Kumogakure se volvieron hacia su líder. En última instancia, solo Dasm tenía la autoridad para tomar la decisión final. Tras varios segundos de silencio, finalmente asintió. Vale. Aunque su expresión mostraba claramente su insatisfacción, finalmente decidió ceder. Se giró hacia uno de los shinobi a su lado. El hombre lo entendió de inmediato. Sin decirle una palabra más, sacó un pergamino de almacenamiento y se lo lanzó hacia Kakuzu. Esto debería satisfacerte. Libera. Kakuzu no respondió. En cambio, atrapó el pergamino, formó un sello con una mano y lo activó. Apareció un gran montón de dinero en efectivo. Entonces, justo delante de todos, Kakuzu se sentó y empezó a contar el dinero. 1 pila. 2 pilas. 3 pilas. Su concentración era absoluta. La seriedad en su rostro hacía parecer que estaba llevando a cabo una importante negociación diplomática en lugar de contar el pago. El ambiente se volvió cada vez más extraño. Crack. Crack. Varios shinobi de Kumogakure apretaron los puños. Las venas sobresalían en sus frentes. Uno a uno, miradas hostiles se fijaron en Kakuzu. ¿Qué se suponía que significaba exactamente esto? ¿De verdad pensaba que Kumogakure le iba a menospreciar? Incluso la paciencia de Dasem empezaba a agotarse. Si no hubiera presenciado antes el aterrador tajo de espada de Aoyama Rikun, quizá ya habría perdido la paciencia. En cuanto a Kakuzu, se mantuvo completamente concentrado en contar. La hostilidad a su alrededor parecía no existir. Porque a ojos de Kakuzu, solo había una cosa en este mundo que realmente importaba. Dinero. Mientras el dinero fuera real, todo lo demás podía discutirse. Aoyama Rikun desde luego no iba a explicarle la personalidad de Kakuzu. Ignorando las miradas cada vez más hostiles del lado de Kumogakure, simplemente alzó su calabaza de sake y bebió otro trago con calma. El ambiente se volvió cada vez más tenso. Un bando estaba llegando lentamente al límite de su paciencia. El otro lado contaba dinero.
Y la única persona que parecía completamente indiferente a todo eso era Aoyama Rikun, que estaba de pie bebiendo sake en silencio como si simplemente estuviera de paso. Comentario. 8 comentarios. Votar. Capítulo 25. Capítulo 25. Hiruzen Sarutobi, cobarde como un viejo zorro. Capítulo 25. Hiruzen Sarutobi, cobarde como un viejo zorro. Cuando Dasm vio que Kakuzu terminaba de contar el dinero y finalmente mostraba una expresión satisfecha, soltó lentamente el suspiro que había estado conteniendo. ¿Estamos bien ahora? Su voz era notablemente más grave que antes. Por su expresión, si Kakuzu hacía otra exigencia irrazonable, Dasm podría perder la paciencia y empezar una pelea en el acto. Pero Kakuzu, cuya atención estaba ocupada por completo en el montón de dinero frente a él, simplemente miró a Dasm con calma antes de sellar los fondos. Milímetros. Empecemos la misión. ... Dasm permaneció en silencio un momento. Los músculos de su mandíbula se contrajeron ligeramente antes de que se obligara a calmarse. Luego respiró hondo, reprimió su irritación y señaló al shinobi de Kumogakure a su lado. Sin decirle una palabra más, el grupo comenzó a moverse hacia Konohagakure. El propósito de la visita de Kumogakure esta vez fue públicamente sencillo. Habían venido a discutir la posibilidad de formar una alianza con Konoha. La tercera gran guerra ninja había terminado hace poco. Las principales aldeas aún se recuperaban de enormes pérdidas. En tales circunstancias, una visita diplomática desde Kumogakure parecía perfectamente razonable. Al menos, así era como parecía en apariencia. Por eso, casi nadie en Konoha sospechaba nada. Especialmente no el actual tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi. Cuando Hiruzen era joven, aún podía considerarse uno de los grandes héroes de su generación. Había luchado en guerras y llevado Konoha a través de épocas peligrosas. Pero la edad parecía haberle atenuado el filo. El actual Hiruzen Sarutobi se había vuelto excesivamente cauteloso al tratar con fuerzas externas. O quizá cobarde era una descripción más precisa. La mera perspectiva de establecer una alianza con Kumogakure era suficiente para ponerle eufórico. ¿Cómo podía sospechar que Kumogakure albergaba motivos ocultos? Por esa mentalidad, la delegación de Kumogakure entró en Konoha con notable facilidad. Aoyama Rikun y Kakuzu, que los acompañaron bajo identidades falsas, no encontraron ninguna dificultad. De hecho, como la delegación de Kumogakure visitaba para discutir una alianza, el ambiente del pueblo parecía inusualmente animado. Muchos civiles incluso parecían optimistas. Al fin y al cabo, las alianzas a menudo significaban paz. Dasm, como líder de la delegación, permaneció en silencio durante todo el viaje. Aoyama, Rikun y Kakuzu, naturalmente, siguieron el ejemplo. Sin embargo, después de tantos años desde su llegada a este mundo, esta era la primera visita de Rikun a Konohagakure. Todo se sentía algo fresco y desconocido. Mientras caminaba por las calles del pueblo, observaba con naturalidad su entorno. Las multitudes bulliciosas. Las distintas tiendas. Los shinobi moviéndose por los tejados. El ambiente era muy diferente al de la perpetuamente lúgubre tierra de la lluvia. En el camino, incluso vio a varias figuras que se harían famosas en el mundo ninja en el futuro. Fue una experiencia extrañamente interesante. Finalmente, el grupo llegó al edificio del Hokage. Dentro de la oficina. Hiruzen Sarutobi, vestido con las túnicas oficiales del tercer Hokage, estaba sentado tras su escritorio con una cálida sonrisa en el rostro. En cuanto Dasm y los demás entraron, se levantó para saludarlos. Bienvenidos. Bienvenido. Su tono era extremadamente entusiasta. Todos los de Kumogakure, bienvenidos a Konoha. Señor Hokage. Independientemente de sus verdaderas intenciones, las formalidades debían cumplirse. Este era territorio de Konoha. Y Hiruzen seguía siendo el Hokage. Dasm mantuvo la cortesía adecuada. Jaja. Poder establecer una alianza con Kumogakure es también un honor para Konoha. La sonrisa de Hiruzen se ensanchó. Parecía genuinamente encantado. Además del propio Hiruzen, varias otras figuras importantes también estaban presentes en la sala. Shimura Danzm. El hombre conocido como la oscuridad de Konoha. Así como los dos ancianos del pueblo, Koharu Utatane y Omura Mitokado. Una alianza entre las principales aldeas no era poca cosa. Naturalmente, estas personas también aparecerían. Después de todo, a pesar de sufrir bajas durante la tercera gran guerra ninja, Kumogakure seguía siendo una fuerza extremadamente formidable. La existencia de dos Hinchkriki perfectos por sí sola era suficiente para que todas las aldeas estuvieran en guardia.
Comparado con Kumogakure, la situación actual de Konoha era considerablemente peor. Los Sanin legendarios habían abandonado la aldea. El cuarto Hokage, Minato Namikaze, había muerto durante el incidente del 9 colas hace solo unos años. El actual Hinchkriki de 9 colas seguía siendo solo un niño. En esta etapa, la fuerza de Konoha se había debilitado considerablemente. Lo que quedó fue en gran medida el prestigio acumulado a lo largo de generaciones. El título de aldea ninja más fuerte seguía existiendo. Pero la realidad bajo ese título era mucho menos impresionante. Y gran parte de ese declive se remonta al liderazgo de Hiruzen Sarutobi. Solo estamos aquí para transmitir las intenciones del señor Raikage. La expresión de Dasm permaneció tranquila. Ni excesivamente respetuoso ni arrogante. Una actitud muy típica de Kumogakure. Entonces puedo preguntar cómo piensa Kumogakure proceder con esta alianza. La sonrisa de Hiruzen no vaciló en absoluto. Su atención estaba completamente centrada en la posibilidad de cooperación. Hoy se está haciendo tarde. Respondió Dasm con naturalidad. Podemos hablar de los detalles mañana. ¿Una alianza? ¿Qué alianza? El Byakugan del clan Ikka había sido el objetivo de Kumogakure desde el principio. Todo lo demás era simplemente una excusa para entrar en Konoha. No hay problema. Ningún problema. Hiruzen asintió de inmediato. No solo se abstuvo de insistir más, sino que incluso parecía comprensivo. Se giró hacia un shinobi Anbu que estaba cerca. Habéis viajado una gran distancia y debéis estar exhaustos. Ya que has llegado a Konoha, deberías descansar primero. Tendré alojamiento preparado inmediatamente. Mañana podremos hablar de todo como se debe. Su tono era tan cálido y complaciente que parecía más que hablaba a invitados de honor que a representantes de otra potencia militar. La escena dejó divertidos internamente a varios miembros de la delegación de Kumogakure. ¿Era realmente este el Hokage de Konoha? Frente a representantes de otra gran aldea, apenas mostró la presencia imponente que se espera de un líder. Un atisbo de burla apareció en los ojos de Dasm. Como era de esperar. Kumogakure era la aldea más fuerte del mundo ninja. La reputación de Konoha parecía cada vez más vacía. Dasm asintió. El grupo se preparó para seguir al guía Anbu y marcharse. Espera. Una voz fría los interrumpió de repente. Shimura Danzm. El anciano, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Su mirada aguda se posó directamente en Aoyama Rikun y Kakuzu. ¿Esos dos también son de Kumogakure? El ambiente cambió al instante. Al oír la pregunta de Danzm, los ojos de Hiruzen parpadearon brevemente. Pero permaneció en silencio. La verdad era que Hiruzen había notado a Rikun y Kakuzu desde el principio. Sus capas negras decoradas con nubes rojas eran demasiado llamativas. Sin embargo, como habían llegado junto a la delegación de Kumogakure, a Hiruzen no le había resultado conveniente interrogarles directamente. Cuando había algo que investigar pero el Hokage no quería ser el malo, siempre estaba Danzm. Como siempre, el papel de villano recayó en él. Dasm respondió de inmediato. Estos dos son naturalmente miembros de Kumogakure. Su expresión permaneció perfectamente serena. ¿No esperabas que viajáramos a Konoha sin protección? ¿Protección? Danzm entrecerró los ojos. Incluso Hiruzen frunció ligeramente el ceño. Según la explicación de Dasm, estos dos hombres desconocidos eran escoltas de élite asignados específicamente para proteger a la delegación. La lógica era sólida. Al menos en apariencia. Entonces, ¿por qué nunca los hemos visto antes? Danzm siguió presionando. En cuanto a las personas interrogadas, Aoyama Rikun y Kakuzu permanecieron completamente relajados. Ninguno mostró la más mínima preocupación. El tono de la Sen se volvió notablemente más cortante. ¿Cree Lord Danzm que entiende Kumogakure tan a fondo? Le miró fijamente. ¿O estás sugiriendo que cada shinobi poderoso de Kumogakure debe informar personalmente de su existencia a Konoha? La habitación se enfrió notablemente. Entonces Dasm asestó el golpe final. Interrogándonos así, ¿estás intentando provocar un conflicto entre Konoha y Kumogakure? Tú. El rostro de Danzm se ensombreció de inmediato. La acusación era evidente. Cualquier interrogatorio adicional podría interpretarse ahora como hostilidad hacia el propio Kumogakure. Por un momento, la atmósfera dentro de la oficina del Hokage se volvió tan tensa que casi la cortó con un cuchillo. Comentario. 10 comentarios. Votar. Capítulo 26. Capítulo 26. ¿Podemos ajustar el pago primero? Capítulo 26. ¿Podemos liquidar el pago primero? Al diablo con eso, ¿quién ha dicho algo de ir a la guerra contigo?
Danzm miró a Dasm incrédulo. Sus ojos permanecieron fijos en el Chunin de Kumogakure, que le devolvió la mirada sin la menor intención de echarse atrás. Claro, los shinobi de Kumogakure tenían fama en todo el mundo ninja de ser agresivos y de sangre caliente. ¿Pero no era esto ir un poco demasiado lejos? Solo hice una pregunta extra. ¿Y ahora ya hablas de guerra? Por un breve momento, Danzm quiso sinceramente golpear la mesa con la mano y declarar con absoluta confianza. Si es guerra, entonces es guerra. ¿De verdad pensabas que Konoha temía a Kumogakure? Desgraciadamente, la realidad no fue ni de lejos tan complaciente. La Konoha actual no estaba en posición de provocar casualmente otro conflicto con una de las 5 grandes aldeas ninja. Especialmente no Kumogakure. Eso dejó a Danzm en una posición incómoda. No podía simplemente admitir la derrota ante estos shinobi de Kumogakure. Si retrocedía demasiado fácilmente, ¿qué pasaría con la reputación de la oscuridad de Konoha? ¿Qué pasaría con la autoridad de la raíz? Ejem. Al final, fue Hiruzen Sarutobi quien dio un paso adelante para suavizar las cosas. Con su habitual sonrisa amable, habló con un tono cálido. Todos, hoy es una ocasión feliz. No hay motivo para enfadarse por un malentendido tan pequeño. A diferencia de Danzm, Hiruzen hacía tiempo que había dominado el arte de tragarse su orgullo cuando era necesario. Para él, preservar la posibilidad de una alianza importaba mucho más que ganar una discusión. HMPH. Dasm soltó un resoplido frío. Su propósito solo había sido intimidar al otro bando y establecer la iniciativa. No tenía intención de iniciar una guerra real. Como Hiruzen había dado la oportunidad a ambos bandos de retroceder con elegancia, Dasm la aceptó de inmediato. Lord Hokage, nos retiraremos por ahora. Con eso, se dio la vuelta y condujo a la delegación fuera del despacho del Hokage. Solo después de que el grupo de Kumogakure desapareciera por completo de la vista, Shimura Danzm golpeó con fuerza la mesa con el puño. ¡Bang! Indignante. Absolutamente indignante. Su rostro se ensombreció de rabia. ¿Quién creen que soy? Soy Shimura Danzm de Konoha. Como uno de los ancianos de más alto rango de Konoha y comandante de Root, ¿cuándo le habían hablado de esa manera? La humillación le dejó furioso. Hiruzen de repente se quedó algo sin palabras. Si de verdad estabas tan enfadada, ¿por qué no dijiste nada de esto mientras estaban justo delante de ti? Ahora que se han ido, estás gritando más fuerte que nadie. Al final del día, simplemente no estás dispuesto a arriesgarte a un enfrentamiento directo. Ya basta, Danzm. Hiruzen se frotó la frente. Mientras esta alianza pueda establecerse con éxito, soportar un poco de humillación no es un problema. Para Hiruzen Sarutobi, los intereses de Konoha siempre iban por delante. El orgullo personal era insignificante en comparación. HMPH. Todo lo que hago es por Konoha. Danzm cruzó los brazos y soltó otro resoplido frío. Probablemente eso era lo más parecido a una concesión que él ofrecería jamás. En su mente, cada acción que tomaba estaba justificada por la frase por Konoha. De lo contrario, nunca habría tolerado tal trato. Cuanto más pensaba Danzm en ello, más razonables parecían sus propias acciones. Hiruzen se quedó aún más sin palabras. Ser cobarde era ser cobarde. ¿Por qué insistir en envolverlo en excusas nobles? Por supuesto, esos pensamientos permanecían completamente en la mente de Hiruzen. No había manera de que realmente los dijera en voz alta. Si lo hacía, Danzm probablemente explotaría en el acto. Mientras tanto, los otros 2 ancianos del pueblo, Koharu Utatane y Omura Mitokado, permanecieron en silencio durante todo el intercambio. Como siempre, parecían más adornos decorativos que tomadores de decisiones influyentes. Si esta alianza realmente tiene éxito, entonces eso sería naturalmente algo bueno. Koharu habló finalmente. Hiruzen, nosotros también nos retiraremos. No hay nada más que discutir aquí. Omura asintió en señal de acuerdo. Milímetros. Hiruzen asintió con calma. Los 2 ancianos se marcharon juntos. Tras lanzar una última mirada fría hacia la puerta, Danzm también se dio la vuelta y se marchó. Pronto, solo Hiruzen quedó dentro de la oficina. La sonrisa en su rostro volvió poco a poco. Era como si ya hubiera empezado a imaginar un futuro en el que Konoha y Kumogakure estuvieran unidas como aliadas. Cuanto más lo pensaba, más satisfecho se sentía. Debido a la interrupción causada por Danzm, ni él ni nadie más continuó investigando las identidades de Aoyama Rikun y Kakuzu. Por el momento, el asunto simplemente quedó sin resolver.
Mientras tanto, tras escoltar al grupo hasta la posada que les habían preparado, el guía Ambu partió. Dentro de una de las habitaciones, Dasm realizó primero una inspección exhaustiva del entorno. Revisó cuidadosamente cada esquina. Las ventanas. Las paredes. Incluso el techo. Solo después de confirmar que nadie estaba escuchando a escondidas comenzó finalmente a discutir el verdadero objetivo de su misión. Todos. Su expresión se volvió seria. Nos mudamos esta noche. El ambiente dentro de la sala cambió al instante. Desaparecieron todos los rastros del desempeño diplomático anterior. Una vez que obtengamos la línea de sangre Byakugan, nos reagruparemos aquí inmediatamente y saldremos de Konoha durante la noche. No hacía falta más explicaciones. Todos los presentes ya entendían el plan. Una vez asegurado el Byakugan, no habría absolutamente ninguna razón para quedarse dentro de Konoha. ¿Establecer realmente una alianza? Ese nunca había sido el objetivo. La propuesta de alianza no era más que una excusa conveniente para infiltrarse en la aldea. Sí, señor. Los shinobi de Kumogakure respondieron al unísono. Para esta operación, habían ensayado incontables veces. Cada detalle se había calculado repetidamente. Ya se habían planificado todas las rutas posibles. Señor Rikun. Señor Kakuzu. Dasm se volvió hacia los dos miembros de Akatsuki. Contaremos contigo para la seguridad esta noche. A estas alturas, ya no mostraba la arrogancia de su primer encuentro. En cambio, su actitud era notablemente más respetuosa. Después de todo, ya había presenciado la destreza con la espada de Rikun. Y sabía exactamente lo peligrosa que era la reputación de Kakuzu. Simplemente hacemos un trabajo por dinero. Rikun agitó la mano con naturalidad. Su tono seguía tan relajado como siempre. Para él, esto no era más que otra misión. Pagas tú. Trabajo. Sencillo. Milímetros. Dasma sintió. Curiosamente, esas palabras directas le resultaron reconfortantes. Las personas que admitían abiertamente que estaban motivadas por el dinero solían ser más fáciles de tratar que aquellas que pretendían defender ideales nobles. Si alguno de vosotros tiene alguna petición, ahora sería el mejor momento para mencionarla. Rikun no tenía exigencias particulares. Mientras pudiera luchar contra oponentes fuertes y seguir aumentando su porcentaje de compatibilidad, estaba satisfecho. Sin embargo, en cuanto Dasm terminó de hablar, los ojos de Kakuzu se iluminaron de inmediato. Sus inquietantes ojos verdes se clavaron directamente en Dasm. Si es posible, se detuvo brevemente. Me gustaría saldar primero el pago restante de la misión. En términos más simples. Págame los otros 40 millones de rima ahora mismo. La sala quedó en silencio al instante. Era una petición tan propia de Kakuzu que nadie sabía cómo responder. Dasm le miró fijamente. Por un momento, se preguntó sinceramente si ese hombre pensaba en algo más que en el dinero. ¿No poseía ni la más mínima dignidad como shinobi poderoso? El resto del pago se entregará una vez completada la misión. Dasm forzó una sonrisa en su rostro. Aunque parecía más forzado que amistoso. Vaya broma. Si Kumogakure entregara el pago completo ahora, Kakuzu sin duda estaría encantado. Pero Kumogakure ciertamente no se sentiría segura. ¿Quién sabía si simplemente aceptaría el dinero y desaparecería? Vaya lío. Kakuzu chasqueó la lengua con insatisfacción. Aún así, este resultado era más o menos lo que esperaba. Así que no estaba especialmente enfadado. Simplemente decepcionado. Jaja, Dasm se rió incómodamente. No. Si esta conversación continuaba mucho más, realmente sentía que podría perder la paciencia. Negándose a seguir hablando de dinero con Kakuzu, cambió rápidamente de tema. Volviéndose hacia los shinobi de Kumogakure, dio sus órdenes. Todos, descansad. Su expresión volvió a ser seria. Comenzamos la operación esta noche. Al oír esas palabras, la sala se quedó en silencio de inmediato. El ambiente se volvió tenso. Porque todos los presentes sabían que, una vez cayera la noche, la verdadera misión finalmente comenzaría. Comentario 7. Votar. Capítulo 27. Capítulo 27. La princesa de Konoha. Capítulo 27. La princesa de Konoha. Como eran compañeros de equipo, Aoyama, Rikun y Kakuzu naturalmente compartían habitación. Apoyado casualmente contra la ventana abierta, Rikun alzó su calabaza de sake y bebió lentamente mientras contemplaba las bulliciosas calles abajo.
Comparado con la tierra de la lluvia, donde nubes sombrías colgaban sobre nosotros todo el año y la llovizna parecía interminable, el paisaje de Konoha era indudablemente agradable. Las calles seguían animadas incluso al acercarse la noche. Los comerciantes llamaban a los clientes que pasaban. Los niños corrían por las calles riendo y jugando. Viajeros y shinobis movían por la aldea en un torrente interminable. Desde fuera, era una imagen de prosperidad y paz. Sin embargo, como alguien que había visto toda la historia de Naruto, Rikun sabía mejor que nadie que, bajo esta superficie floreciente, ya habían echado raíces innumerables problemas. El pueblo parecía fuerte. Pero por dentro, era mucho más frágil de lo que la mayoría de la gente pensaba. Rikun, ¿no vas a prepararte? Kakuzu se sentó cerca y le miró. Pase lo que pase, nuestro objetivo esta vez es Konoha. Como aldea universalmente reconocida como la más fuerte del mundo, Konoha seguía gozando de un enorme prestigio. Aunque Kakuzu parecía tranquilo y sereno en la superficie, en realidad estaba algo nervioso. Al fin y al cabo, infiltrarse en Konoha y oponerse a sus fuerzas era muy diferente a cazar ninjas renegados por recompensas. Relájate. Rikun ni siquiera se molestó en darse la vuelta. Simplemente bebió otro trago y respondió con naturalidad. Su actitud relajada alivió inmediatamente parte de la tensión de Kakuzu. Desgraciadamente, la siguiente frase casi hizo que Kakuzu se atragantara. Si pasa algo peligroso, seré el primero en huir. ... Kakuzu le miró sin expresión. Por un momento, se preguntó sinceramente si había oído mal. ¿Cómo puede alguien decir algo así con tanta confianza? ¿Dónde estaba la dignidad de un experto poderoso? ¿Dónde estaba el orgullo? Rikun, sin embargo, parecía completamente serio. ¿Hay algún problema con eso? Alzó una ceja. En el mundo ninja, sobrevivir es la base de todo. Los muertos no tienen segundas oportunidades. Kakuzu abrió la boca pero no pudo encontrar una réplica. Porque, para su molestia, él estaba completamente de acuerdo. Solo los vivos tenían futuro. Solo los vivos podían ganar dinero. Solo los vivos podían volverse más fuertes. De lo contrario, el propio Kakuzu no habría sobrevivido desde la era del primer Hokage hasta ahora. Justo. Tras pensarlo, Kakuzu asintió seriamente. Si realmente se enfrentaban a una situación fuera de su alcance, él también se giraba inmediatamente y huía. Al fin y al cabo, esto no era más que una misión. Les pagaban por hacer un trabajo. ¿Se suponía que debían arriesgar sus vidas por Kumogakure? Eso sería ridículo. Cuanto más lo pensaba Kakuzu, más admiraba a Rikun. Como era de esperar del hombre al que respetaba. No solo valoraba el dinero igual que Kakuzu, sino que también entendía la importancia de proteger su propia vida. Excelente. Naturalmente, Rikun no tenía ni idea de que su comentario casual había hecho que la opinión de Kakuzu sobre él aumentara aún más. Pronto, la noche cayó sobre Konoha. La oscuridad se extendió por el pueblo. La mayoría de los civiles ya habían regresado a casa. Solo quedaban luces dispersas por las calles. Bajo el liderazgo de Kasm, Rikun y Kakuzu llegaron silenciosamente cerca del complejo del clan Ikega. Mucho antes de llegar a Konoha, la delegación de Kumogakure ya había recopilado información sobre la ubicación de todos los clanes principales. El recinto Ikega se encontraba dentro de uno de los distritos más importantes de la aldea. Esta fuerza de operaciones consistía únicamente en Rikun, Kakuzu, Dasem y los dos Chunin de Kumogakure que le acompañaban. Los Chunin y Genin restantes se habían quedado en la posada. Traer demasiada gente solo aumentaría el riesgo de exposición. ¿Cuándo se volvió tan terrible la seguridad de Konoha? Caminando junto a Rikun, Kakuzu no pudo evitar murmurar por lo bajo. Aunque habían ocultado su chakra y cuidadosamente ocultado sus movimientos, esto seguía siendo Konoha. La aldea ninja más fuerte del mundo. Sin embargo, ninguna patrulla los había descubierto hasta ahora. Uno de los Chunin de Kumogakure se burló de inmediato. La Konoha actual no es la Konoha del pasado. Su voz estaba llena de desprecio. Si Kumogakure se hubiera recuperado completamente de la guerra, podríamos aplastar Konoha solo por la fuerza militar. La afirmación no era del todo irrazonable. Konoha realmente se había debilitado significativamente. Aún así, la confianza detrás de esas palabras revelaba una grave falta de previsión. ¿De verdad pensaban que en Konoha no quedaban cartas ocultas? ¡Qué broma! El jutsu de reanimación seguía existiendo dentro del pergamino de los sellos. Si Hiruzen realmente creyera que esa técnica prohibida era demasiado peligrosa, la habría destruido hace tiempo.
El hecho de que no lo hubiera explicado todo ya. En el momento en que Konoha se enfrentara a la extinción real, alguien inevitablemente aprendería esas técnicas prohibidas. Enfrentándose a generaciones de legendarios shinobi de Konoha resucitados de entre los muertos, ni siquiera varios Kumogakure serían suficientes. Rikun nunca había subestimado Konoha. Ni una sola vez. Basta. Dasm levantó la mano, cortando la conversación. Comienza la operación. Su expresión se volvió seria. En cuanto obtengamos el Byakugan, regresad inmediatamente a la posada. ¿Entendido? Sí. Los dos Chunin de Kumogakure asintieron sin dudar. Al instante siguiente, ambos desaparecieron usando la técnica de parpadeo corporal. Señor Rikun. Señor Kakuzu. Dasm se volvió hacia ellos. Confiaremos en ti después. Milímetros. Ambos respondieron al mismo tiempo. Sin más demora, Dasm también desapareció, infiltrándose en el complejo Ikega. Es hora de que empecemos nuestra parte de la misión. Rikun y Kakuzu intercambiaron una mirada. Luego se movieron en direcciones opuestas. Su tarea era sencilla. Asegurarse de que los operativos de Kumogakure escaparan con éxito una vez completado el secuestro. En cuanto a colarse en el complejo y secuestrar a un miembro del clan Itaga, eso no era su responsabilidad. Caminando tranquilamente por el perímetro del recinto, Rikun no pudo evitar suspirar. Como era de esperar del clan Ikega. La finca ante él era enorme. Las paredes se extendían tanto que casi parecían infinitas. ¿Cómo era posible que un solo complejo de clan se sintiera más grande que distritos enteros de la Tierra de la Lluvia? La disparidad era absurda. De repente, un estallido de alboroto estalló desde el complejo que antes estaba en silencio. Se oyeron gritos. Entonces llegó el sonido de la persecución. Una figura saltó por encima del muro y aterrizó fuera. Era uno de los Chunin de Kumogakure. Su expresión era de pánico. Y en sus brazos había una niña que no parecía tener más de 4 o 5 años. ¿Ya lo han conseguido? Rikun alzó una ceja. La operación avanzó mucho más rápido de lo esperado. La niña era inconfundiblemente miembro de la familia principal Ikega. La futura princesa Byakugan de Konoha. Ikega Hinata. Para ser sincero, Rikun nunca entendió la lógica detrás de esta operación. Si Kumogakure quisiera la línea de sangre Byakugan, podrían haber atacado a casi cualquier miembro de la familia principal. ¿Por qué secuestrar específicamente a la hija del líder del clan? ¿No era eso prácticamente suplicar al clan Ikega que los cazara hasta los confines del mundo? Rápido. En el momento en que el Chunin de Kumogakure vio a Rikun, el alivio apareció en su rostro. Era como ver a alguien que me salvó la vida. Ayúdame a detenerlo. Se apresuró hacia adelante. No olvides, ya te has llevado el dinero. Si te atreves a huir, yo, van. Antes de que pudiera terminar de hablar, Rikun se movió. No desenvainó una espada. Ni siquiera se molestó en desenvainar un arma. Su mano, cubierta de haki de armamento, golpeó directamente la frente del hombre. El impacto sonó como un martillo golpeando piedra sólida. El cuerpo del Chunin de Kumogakure se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron de par en par. La sangre brotó inmediatamente de su frente. El resto de su amenaza inconclusa se le quedó atascada en la garganta. Tú. Comentario 6. Comentario votar. Capítulo 28. Capítulo 28. Una figura que nunca podría olvidar. Capítulo 28. Una figura que nunca podría olvidar. El Chunin de Kumogakure murió con una expresión de completa incredulidad congelada en su rostro. Ni siquiera hasta el último momento, nunca imaginó que Aoyama Rikun le atacaría directamente. ¿Amenazarme? Rikun bajó la mano y miró indiferente al cadáver. ¿De verdad te atreves a amenazarme? ¿De verdad crees que tendría miedo de un simple shinobi de Kumogakure? Ah. Cuando el cuerpo del Chunin de Kumogakure cayó pesadamente al suelo, la niña que llevaba perdió el equilibrio y también cayó hacia adelante. Rikun extendió la mano con naturalidad y la atrapó. La niña parpadeó con sus pálidos ojos blancos y le miró fijamente. Había curiosidad en su mirada, pero también nerviosismo e incertidumbre. Parecía que quería decir algo, pero le faltaba el valor para hacerlo. ¿Ya estás despierto? Rikun no le prestó mucha atención. Al ver que Hinata ya había recuperado la conciencia, la colocó suavemente de nuevo en el suelo. Hinata dudó. Aunque aún era muy joven, era la hija mayor de la familia principal Ikega. Entendía más que los niños comunes de su edad. Sabía que la habían secuestrado. También sabía que el hombre que tenía delante la había salvado. Quería darle las gracias.
Pero cada vez que las palabras llegaban a su garganta, parecían quedarse atascadas. Su naturaleza tímida ya había empezado a manifestarse desde muy pequeña. Niña, ¿ahora entiendes lo importante que es la fuerza? Ignorando su vacilación, Rikun dio otro sorbo a su calabaza de sake y habló con naturalidad. El mundo ninja era cruel. Los acontecimientos de esta noche eran suficientes para demostrarlo. Sí. Hinata asintió seriamente. Su expresión era inusualmente sincera. En este mundo, quienes no tienen fuerza pueden perderlo todo en un instante. A veces, puede que ni siquiera sepan cómo murieron. En ese momento, el haki de observación de Rikun ya había detectado a alguien acercándose rápidamente desde la distancia. La firma de chakra le resultaba familiar. Lo más probable es que fuera Ikayashi. El actual jefe del clan Ichiga y padre de Hinata. Me voy. Salvar a Hinata esta noche había sido simplemente una decisión impulsiva. En pocas palabras, dejó que su pensamiento intrusivo ganara. No tenía intención de involucrarse con el clan Ichiga. Mientras hablaba, saludó con la mano con naturalidad y se dio la vuelta para marcharse. Al ver esto, Hinata de repente se puso ansioso. Su pequeña mano instintivamente se extendió y agarró la manga de su túnica. Por favor, espera. Rikun se detuvo y miró hacia atrás. Hinata bajó la cabeza un momento antes de reunir todo el valor que pudo reunir. ¿Podrías decirme tu nombre? Su voz era suave y temblorosa. Para una niña tan tímida como Hinata, hacer esa pregunta ya había requerido un valor tremendo. Aoyama Rikun. No se negó. No había necesidad de ocultar algo así. Al mirar a la tímida niña que tenía delante, no pudo evitar sonreír ligeramente. Luego levantó un dedo y le dio un ligero golpecito en la frente. Hazte más fuerte. Tras decirle esas palabras, se dio la vuelta y se alejó. Esta vez, Hinata no intentó detenerle. En su lugar, permaneció quieta y con ambas manos entrelazadas frente al pecho. Sus pálidos ojos siguieron su figura alejándose mientras él desaparecía poco a poco en la oscuridad. Por alguna razón, sentía que los acontecimientos de esta noche y la silueta desapareciendo bajo el cielo iluminado por la luna permanecería grabada en su memoria por el resto de su vida. Una figura que nunca olvidaría. Hinata. Poco después de que Rikun se marchara, varias figuras se acercaron rápidamente. Al frente de ellos estaba Ikayashi. En el momento en que vio a su hija allí de pie, ilesa, un atisbo de alivio apareció en sus ojos. Por muy estricto que pareciera habitualmente, Hinata seguía siendo su hija. Solo después de confirmar que estaba a salvo, Yashi recuperó su expresión habitual y severa. Esto es, pronto su mirada se posó en el cadáver que yacía cerca. Como jefe del clan Itaga, comprendió de inmediato lo que había pasado. Los shinobi de Kumogakure intentaron robar la línea de sangre Byakugan. Sin embargo, alguien intervino a mitad de la operación y rescató a Hinata. Hinata, ¿viste quién era esa persona? No. Por primera vez en su vida, Hinata mintió a su padre. Bajando la cabeza, respondió suavemente. Una leve sensación de culpa creció en su corazón. Temía que su padre se diera cuenta. Sin embargo, a ojos de Yashi, su reacción simplemente parecía el nerviosismo de una niña que había escapado por poco de un secuestro. No sospechaba nada. Esto es un problema. Mirando al Junin muerto de Kumogakure, Yashi frunció ligeramente el ceño. Independientemente de las intenciones del hombre, un shinobi de Kumogakure había muerto dentro del territorio Ikiga. Eso por sí solo crearía complicaciones significativas. Más importante aún, a juzgar por la herida en el cadáver, el asesino se había abstenido deliberadamente de usar una espada. El Junin había sido abatido con un solo golpe de palma. El método guardaba un parecido sorprendente con el puño gentil del clan Ikiga. Naturalmente, Yashi sabía que ninguno de los miembros de su clan lo había hecho. Lo que hacía que la identidad del rescatador fuera aún más misteriosa. Ven, Hinata. Vamos a volver. Por muy problemática que se pusiera la situación, seguía siendo el jefe del clan Ikiga. No podía dejar que sus preocupaciones se notaran. Al girarse, habló con su hija. Sí. Hinata asintió suavemente. Siguió a su padre hacia el complejo. Sin embargo, incluso mientras se alejaba, sus ojos se desviaban una y otra vez hacia la dirección donde Rikun había desaparecido. Mientras tanto, poco después de salir de la zona, Rikun se encontró con Kakuzu acercándose a él. Por su expresión, Kakuzu había presenciado claramente todo lo que había pasado antes. Sin embargo, no dijo nada. Incluso esos inquietantes ojos verdes permanecían calmados e inexpresivos. Vamos. Kakuzu habló primero.
El alboroto se está haciendo demasiado grande. Deberíamos volver a la posada antes de que Konoha empiece a cerrar la zona. Milímetros. Rikun asintió. Aprovechando la oscuridad, ambos regresaron rápidamente. Para entonces, el complejo del clan Ikigaya había caído en un caos total. Un Chunin de Kumogakure había muerto. La hija del líder del clan estuvo a punto de ser secuestrada. Nadie en Konoha dormiría tranquilo esta noche. Sin otra opción, Dasm y los operativos de Kumogakure restantes que se habían infiltrado en el complejo abandonaron la misión y se retiraron. Poco después, también regresaron a la posada. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. En el momento en que Rikun y Kakuzu entraron, escucharon el rugido furioso de Dasm. Su rostro estaba torcido por la frustración. La operación llevaba tanto tiempo planeada. Cada detalle había sido cuidadosamente organizado. Se suponía que era infalible. Sin embargo, no solo no lograron obtener la línea de sangre Byakugan, sino que incluso perdieron a uno de sus Chunin. Cualquiera estaría furioso. En el instante en que Rikun y Kakuzu aparecieron, otro Chunin de Kumogakure dio un paso adelante de inmediato. Su rostro estaba lleno de rabia. ¿Pero qué demonios estabais haciendo? Les señaló directamente. ¿No se suponía que debías impedir que alguien nos persiguiera? Entonces, ¿por qué? ¡Bum! Antes de que pudiera terminar de hablar, una presión abrumadora estalló de repente hacia afuera. Ni una sola. Pero dos. Rikun y Kakuzu alzaron la cabeza al mismo tiempo. El aura única de los guerreros poderosos estalló de sus cuerpos. El ambiente dentro de la posada se volvió instantáneamente asfixiante. Incluso el suelo de madera bajo sus pies parecía temblar. La expresión furiosa del Chunin de Kumogakure cambió de inmediato. Su voz se detuvo abruptamente. El sudor frío empezó a deslizarse por su frente. ¿Me estás cuestionando? Rikun giró la cabeza lentamente. Su mirada se posó en el Chunin. Luego, palabra a palabra, habló con una voz calmada que llevaba mucho más peligro que cualquier grito. ¿Quién exactamente te dio ese derecho? Comentario. 14 comentarios. Votar. Capítulo 29. Capítulo 29. Esto es demasiado. Capítulo 29. Esto es demasiado. Tú. Kakuzu era una veterana y poderosa que había estado en la cima del nivel Kage durante muchos años. La presión que irradiaba no era ninguna broma. En cuanto a Oyama Rikun, aunque técnicamente no era un ninja, el aura que le rodeaba no era más débil que la de Kakuzu. Si acaso, era aún más opresivo. Olvídate de un Chunin común de Kumogakure. Incluso Dasm, el líder del escuadrón, tuvo dificultades para soportar la presión combinada de los dos hombres. En cuanto a los Chunin y Genin presentes, no hacía falta mencionarlos en absoluto. Hace solo unos momentos, estaban llenos de indignación justa. Ahora solo podían retirarse hacia las esquinas de la sala, con los rostros pálidos mientras temblaban bajo la presión aplastante. Espera. Al final, fue Dasm quien dio un paso adelante. Después de todo, ya habían ofendido a Konoha. Si de alguna manera lograban ofender también a Rikun y Kakuzu, entonces podrían olvidarse de salir vivos de Konoha. Eso realmente se convertiría en un callejón sin salida. Nuestros intereses están ahora ligados. Si no podemos salir sanos y salvos, entonces la mitad restante de tu pago no podrá. Dasm seguía intentando usar la recompensa de la misión como palanca. Rikun ni siquiera se molestó en responder. Pero Kakuzu no podía soportar oír eso. Wosh. Su figura desapareció y reapareció instantáneamente frente a Dasm. Una mano cayó pesadamente sobre el hombro de Dasm. La presión en su agarre hizo que la expresión de Dasm cambiara de inmediato. Si te atreves a retener mi pago, te mataré. ¿Entendido? La voz de Kakuzu era fría y aterradora. Si la misión tenía éxito o fracasaba era una cuestión. Si recibía su dinero era otro asunto completamente distinto. Esos dos temas nunca podrían confundirse. ... Esto era acoso. Acoso puro y descarado. ¿Tenían estas personas siquiera el más mínimo sentido de la moralidad? Y lo entiendo. Cuando Dasm logró pronunciar las palabras, parecía a punto de llorar. Esto era simplemente demasiado. Sin embargo, ante una fuerza tan abrumadora, no se atrevía a mostrar ni la más mínima resistencia. HMPH. Kakuzu resopló fríamente. Habiendo recibido la respuesta que quería, finalmente retiró la mano. Mientras tanto, los shinobi de Kumogakure parecían completamente miserables. La misión había fracasado. Uno de sus Chunin había muerto. ¿Qué se suponía que debían hacer ahora? Tengo una sugerencia.
En ese momento, Rikun, que había estado bebiendo tranquilamente de un lado todo el tiempo, habló de repente. HM. Los ojos de la Sen se iluminaron de inmediato. Ahora mismo, era como un viajero moribundo vagando por el desierto que de repente había visto agua. No importaba si la sugerencia era buena o mala. Al menos era algo. Bueno, tu objetivo siempre fue la línea de sangre Byakugan de todos modos. ¿Por qué no usar a tu camarada muerto como palanca y exigir que Konoha entregue el Byakugan? La sala quedó en silencio al instante. Esta era en realidad la misma estrategia que Kumogakure había usado en la línea temporal original. En términos sencillos, acusa a otros del crimen que tú mismo cometiste. Absoluta descarada. En cuanto Rikun terminó de hablar, uno de los shinobi de Kumogakure no pudo evitar intervenir. ¿Por qué Konoha se sentiría amenazada por nosotros? Ese camarada murió porque intentaba robar la línea de sangre del Byakugan, así que antes de que pudiera terminar de hablar, Dasm le interrumpió abruptamente. En cuanto escuchó la sugerencia de Rikun, ya lo había entendido. ¿Qué le pasó a nuestro camarada? La expresión de Dasm se volvió instantáneamente recta e indignada. Nuestro camarada simplemente estaba dando un paseo por Konoha. Fue el clan Ichiga quien atacó y asesinó a un shinobi de Kumogakure sin justificación. ... Los shinobi de Kumogakure que los rodeaban guardaron silencio. Poder decir algo así con cara completamente seria como era de esperar de su capitán. Su descaro había alcanzado realmente otro nivel. Aún así, todos podían ver que Dasm ya había encontrado una salida a su situación actual. Se volvió hacia Rikun y Kakuzu. Más concretamente, miró directamente a Rikun. Señor Rikun, muchas gracias. Si este plan tiene éxito, el pago de tu misión se duplicará. Rikun no reaccionó mucho. Pero los ojos de Kakuzu se iluminaron al instante. Todo su cuerpo prácticamente temblaba de emoción. Como era de esperar. Seguir Rikun realmente tenía excelentes perspectivas financieras. Después de decir eso, Dasm hizo un gesto con la mano inmediatamente. Mirando hacia los otros shinobi de Kumogakure, declaró en voz alta, vamos. Nos dirigimos al edificio del Hokage para exigir una explicación a Hiruzen Sarutobi. Cuando acusas a otros de tus propios crímenes, la velocidad lo es todo. Ataca antes de que el otro bando pueda reaccionar. Toma la iniciativa. Solo entonces la mentira podría hacerse realidad. Sí. Los shinobi de Kumogakure se llenaron de energía de inmediato. Uno tras otro, siguieron a Dasm y salieron de la posada. En cuanto a Rikun y Kakuzu, naturalmente se quedaron atrás. Ahora que solo quedaban los dos en la habitación, Kakuzu ya no se molestaba en ocultar sus pensamientos. Rikun, ¿por qué mataste a ese Junin de Kumogakure antes? Todavía no lo entendía. No hay elección. Era demasiado arrogante. Rikun respondió con naturalidad mientras daba otro trago. ... Kakuzu se quedó sin palabras. Si alguien era arrogante, no eras tú. Aún así, Kakuzu de repente sintió que probablemente debería ser más educado al hablar con Rikun en el futuro. De lo contrario, algún día Rikun podría decidir que él también estaba actuando con arrogancia. Eso sería problemático. ¿Pero de verdad crees que ese plan funcionará? Negando con la cabeza, Kakuzu dejó de darle vueltas al tema anterior. En cambio, se centró en la sugerencia que Rikun le había dado a Dasm. Amenazar al Hokage por algo así sonaba ridículo. El otro lado sigue siendo el tercer Hokage. Incluso en su apogeo, Kakuzu tenía que admitir que Hiruzen Sarutobi era un oponente formidable. Aunque Hiruzen ya era viejo, no había decaído hasta el punto de quedarse impotente. Eso es porque no entiendes, Hiruzen Sarutobi. ¿Dices que no le entiendo? He pasado décadas más en el mundo ninja que tú. Rikun simplemente sonrió. Hiruzen Sarutobi es el tipo de persona que sacrificaría casi cualquier cosa por su versión de la paz. El Hiruzen de esa época tenía el compromiso y la cobardía grabados en lo más profundo de sus huesos. Mientras evitara conflictos, estaba dispuesto a soportar casi cualquier humillación. Al ver que Kakuzu seguía dudoso, Rikun alzó una ceja. ¿Qué tal una apuesta? ¿Qué tipo de apuesta? Kakuzu se interesó de inmediato. Si Konoha no entrega a alguien, trabajaré para ti gratis y te ayudaré a completar una misión peligrosa. En cuanto escuchó esas palabras, los ojos de Kakuzu se iluminaron. Con alguien tan poderoso como Rikun ayudándole, había innumerables misiones de alto riesgo en el mundo subterráneo que podían generar enormes beneficios. Muchos de ellos eran demasiado peligrosos para que Kakuzu los intentara solo. Pero con Rikun, esa era una historia completamente diferente.
¿Y si pierdo? Por suerte, Kakuzu no había quedado completamente cegado por la codicia. Aún recordaba preguntar por el precio del fracaso. Si pierdes, entonces cada ring de esta misión me pertenece a mí. Kakuzu guardó silencio de inmediato. La recompensa duplicada no era una cantidad pequeña. Ni siquiera para él. Por un momento, la habitación quedó completamente en silencio. Un hombre sonrió tranquilamente mientras bebía sake. El otro le miró con una expresión llena de lucha y vacilación. Era como si el alma de Kakuzu estuviera siendo desgarrada por dos fuerzas opuestas. Por un lado estaba su confianza en la fuerza de Hiruzen Sarutobi. Al otro lado estaba la montaña de dinero que le saludaba en ese momento. La tentación era casi insoportable. Comentario 6. Votar. Capítulo 30. Capítulo 30. Estrategias dentro de la tienda, la victoria decidida a 1000 millas de distancia. Capítulo 30. Estrategias dentro de la tienda, la victoria decidida a 1000 millas de distancia. Kakuzu dudó. La recompensa por esta misión no era nada pequeña. Sin mencionar que Asma acababa de prometer que si el plan tenía éxito, el pago se duplicaría. Por otro lado, si ganaba la apuesta, obtendría algo aún más valioso. Con la fuerza de Rikun ayudándole, había muchas misiones peligrosas en el mundo subterráneo cuyas recompensas no eran menores que esta. Muchos de esos trabajos eran demasiado complicados para manejarlos solos. Pero con Rikun cerca, esas misiones se convertirían en dinero fácil. Siseo, Kakuzu no pudo evitar inspirar hondo. Por primera vez en mucho tiempo, se encontró luchando por tomar una decisión. La tentación de ambos bandos era simplemente demasiado grande. ¿Asustado? Rikun alzó una ceja y miró al vacilante Kakuzu. Ejem. Kakuzu tosió de inmediato. Por supuesto que no. ¡Qué broma! Pase lo que pase, seguía siendo el señor aquí. No había manera de que admitiera tener miedo. Acepto la apuesta. Solo era una apuesta. Además, realmente no creía que pudiera perder. Por mucho que Rikun hablara de Hiruzen Sarutobi como cobarde, el hombre seguía siendo el Hokage de Konoha. ¿De verdad el líder de la aldea ninja más fuerte inclinaría la cabeza tan fácilmente? Kakuzu se negó a creerlo. Rikun no dijo nada. Simplemente levantó su calabaza de sake hacia Kakuzu en un gesto que parecía un brindis antes de dar otro trago. La apuesta estaba hecha. Mientras tanto, a pesar de que ya era medianoche, el edificio del Hokage seguía iluminado. La atmósfera interior era inusualmente tensa. El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, estaba sentado tras su escritorio. Cerca estaban los dos ancianos de Konoha, Koharu Utatane y Omura Mitokado. Shimura Danf también estuvo presente. Y frente a ellos estaba Ikegayashi, jefe del clan Ikega. Tras devolver a Hinata sano y salvo al complejo, Yashi vino inmediatamente a informar del incidente. Un Junin de Kumogakure había muerto. El asunto ya había excedido la autoridad del clan Ikega. Solo el propio Hokage podía manejar algo de esta magnitud. Puff. Hiruzen exhaló lentamente un sorbo de humo de su pipa. Su expresión era inusualmente grave. Ninguno de los reunidos aquí era un tonto. Después de escuchar el análisis de Yashi y de juntar las pistas, Hiruzen ya había comprendido la verdad. Kumogakure nunca había venido a Konoha buscando una alianza. Desde el principio, su verdadero objetivo había sido la línea de sangre Byakugan del clan Ikega. El ambiente agradable que había disfrutado antes había desaparecido por completo. ¡Bang! Comparado con la contención de Hiruzen, la reacción de Danfn fue mucho más explosiva. Golpeó la mesa con un puño tan fuerte que los documentos sobre ella saltaron. Malditos sean esos bastardos de Kumogakure. Su rostro se ensombreció de rabia. Han estado conspirando contra nosotros desde el principio. ¿De verdad creen que Konoha es tan fácil de intimidar? Cuanto más pensaba Danfn en ello, más enfadado se ponía. Esto no era simplemente un intento de robar el Byakugan. Era un desafío directo a la autoridad de Konoha. Vamos a la guerra. Hiruzen no respondió. En cambio, le lanzó a Danfn una mirada molesta. Guerra. 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 ¿De verdad no había nada más en la cabeza de ese hombre? ¿De verdad pensaba que la guerra podía empezar cuando quisiera? La Konoha actual ya no era la Konoha de años pasados. La tercera gran guerra ninja había terminado hace poco. La aldea aún no se había recuperado del todo. El cuarto Hokage estaba muerto. Los tres Sannin se habían marchado todos. Konoha simplemente no estaba en posición de iniciar otro gran conflicto. Esta vez, sin embargo, incluso Ikegayashi estuvo de acuerdo con Danfn. Señor Hokage.
La expresión de Ieyasu era solemne. Si la guerra se vuelve inevitable, el clan Ikea está dispuesto a servir como vanguardia. Su hija estuvo a punto de ser secuestrada. La línea de sangre del clan Ikea había sido atacado. Este asunto afectaba directamente a la dignidad y supervivencia del clan. No había margen para compromisos. Todos intentáis forzarme la mano. Hiruzen se frotó la frente. Por primera vez esa noche, sintió que le venía un dolor de cabeza. Cerca, Koharu y Omura intercambiaron miradas. Ninguno habló. Dentro de Konoha, les encantaba ejercer autoridad. Pero si hubiera habido una guerra real de por medio, inmediatamente se volvieron mucho más silenciosos. En realidad, los dos eran aún más cautelosos que Hiruzen. Y así, Hiruzen quería persuadirle. Si era posible, aún esperaba poder resolverlo todo pacíficamente. Desgraciadamente, antes de que pudiera seguir hablando, ¡bang! Las puertas de la oficina fueron pateadas de golpe. Dasm y la delegación de Kumogakure entraron en la sala. Sin el más mínimo rastro de respeto o vergüenza. La atmósfera se volvió tensa al instante. Señor Hokage. La expresión de Dasm era sombría. Exigimos una explicación. Su voz resonó por toda la oficina. ¿Por qué un shinobi de Kumogakure fue atacado y asesinado sin causa dentro de Konoha? ¿Sin motivo? Incluso Ieyasu, que normalmente mantenía un estricto autocontrol, casi estalló de rabia. Señaló directamente a Dasm. ¿Qué quieres decir con sin motivo? Tu gente intentó robar la línea de sangre Byakugan del clan Ikega. Omitió intencionadamente un detalle. El Junin de Kumogakure muerto en realidad no había muerto por su mano. Porque no había pruebas. Nadie sabía quién había asestado el golpe fatal. El atacante había usado taijutsu puro. No hay técnicas identificables, pistas ni testigos. En otras palabras, el clan Ikea estaba destinado a cargar con la culpa. Ridículo. El rostro de Dasm se ensombreció de inmediato. Su expresión era tan recta que cualquiera podría creer que él era la víctima. No solo asesinaste a uno de nuestros shinobi, ahora intentas incriminar a Kumogakure también. La sala quedó en silencio. Incluido Hiruzen Sarutobi, todos los shinobi de Konoha presentes quedaron momentáneamente sin palabras. Contar una mentira tan evidente con cara seria. La descaración del hombre era realmente impresionante. ¿Quién dijo que Kumogakure estaba llena de idiotas musculosos? El Junin que tenían delante era claramente mucho más astuto de lo esperado. HMPH. Dasm no prestó atención a sus reacciones. Siguió hablando indignado. Cuando regrese e informe de este incidente al señor Raikage, Konoha podrá prepararse para la declaración de guerra de Kumogakure. Tras decir esas palabras, se giró inmediatamente para marcharse. El ambiente dentro de la oficina se volvió aún más denso. Guerra. La única palabra colgaba sobre las cabezas de todos como una cuchilla. Justo cuando Dasm llegó a la puerta. Espera. Hiruzen habló finalmente. Como era de esperar. El tercer Hokage retrocedió. Dasm dejó de andar. Aunque mantenía la espalda vuelta, un destello de satisfacción cruzó sus ojos. El plan había tenido éxito. Lo que siguió fue una larga negociación entre Dasm y Hiruzen Sarutobi. Aunque Dasm era solo un Junin, el respaldo de Kumogakure le dio suficiente confianza para negociar directamente con el Hokage de Konoha. Mientras tanto, de vuelta en la posada. ¿Por qué no han vuelto todavía? Ya habían pasado más de 2 horas. Kakuzu empezaba a entrar en pánico. Cuanto más se prolongaban las negociaciones, más inquieto se sentía. Seguro que Konoha no se estaba preparando realmente para rendirse. La posibilidad de perder la apuesta y todo el pago de la misión le llenaba de ansiedad. Al ver el comportamiento cada vez más inquieto de Kakuzu, Rikun no pudo evitar reírse. Las 3 espadas que había comprado recientemente descansaban a su lado. Mientras tanto, bebía tranquilamente de su calabaza de sake como si nada en el mundo pudiera molestarle. Todo se desarrollaba exactamente como lo recordaba. ¿Qué había que alarmar? Esto era lo que significaba formular planes desde lejos y determinar la victoria mucho antes de que comenzara la batalla. De repente se escucharon pasos desde fuera de la posada. Varias voces siguieron. Los ojos de Kakuzu se iluminaron al instante. Se puso en pie de un salto. La puerta se abrió. Dasm entró primero. La expresión de su rostro no podía ocultarse por mucho que lo intentara. Emoción. Alivio. Alegría. Ignorando por completo a Kakuzu, caminó directamente hacia Rikun. Luego, bajo la mirada cada vez más fea de Kakuzu, Dasm bajó ligeramente la cabeza.
Señor Rikun. Su voz transmitía una gratitud genuina. Muchas gracias por tu consejo. En el momento en que esas palabras fueron pronunciadas, el corazón de Kakuzu se hundió de golpe. Sabía que había perdido. Completamente. Y a juzgar por la expresión de Dasm, Konoha realmente bajó la cabeza. Comentario 7. Comentario votar. Capítulo 31. Capítulo 31. La princesa inesperada. Capítulo 31. La princesa inesperada. Claramente, Konoha había llegado a un acuerdo. Aunque Hiruzen Sarutobi no admitió directamente la derrota, todos los implicados eran lo suficientemente inteligentes para entender exactamente lo que significaba su decisión. ¿Qué? ¿Cómo pudo Konoha aceptar eso? En ese momento, la persona a la que le costaba más aceptar el resultado era nada menos que Kakuzu. Prácticamente gritó en el acto. ¿Cómo pudo pasar esto? La recompensa de esta misión ya no contenía ni un solo rin que le perteneciera. Dasm, que no sabía nada de la apuesta entre Aoyama Rikun y Kakuzu, guardó silencio un momento. ¿Qué quería decir exactamente con eso? Por su reacción, casi parecía que esperaba que Konoha rechazara sus demandas. Y no era solo Dasm. Incluso los otros shinobi de Kumogakure que estaban cerca miraban a Kakuzu con expresiones extrañas. Señor Kakuzu, ¿qué es exactamente lo que intentas decir? ¿Qué quedaba por decir? ¿Qué significado podría tener ahora? En ese momento, Kakuzu sintió ganas de llorar. Desgraciadamente, el resultado ya estaba decidido. Ningún arrepentimiento cambiaría nada. Tras una larga pausa, se obligó a calmarse. Nada. Su voz sonaba inusualmente sin vida. Ya que la misión ha terminado, salda el pago y nos marchamos. Lo que ocurriera después sería asunto entre Kumogakure y Konoha. Ya no tenía nada que ver con él ni con Aoyama Rikun. Ahora mismo, Kakuzu solo quería recibir la recompensa lo antes posible e irse. Este lugar triste de verdad no quería quedarse ni un segundo más. No hay problema. Dasm aceptó de inmediato. Después de todo, la misión había sido un éxito completo desde la perspectiva de Kumogakure. Sin dudarlo, sacó la recompensa duplicada prometida. Sin embargo, esta vez la persona que lo recibió no fue Kakuzu. Era Aoyama Rikun. En el momento en que el pergamino de almacenamiento cayó en la mano de Rikun, los ojos verdes de Kakuzu se fijaron en él como un lobo hambriento mirando una montaña de carne. Quería arrebatárselo. Desesperadamente. Pero tras considerar cuidadosamente la diferencia de fuerza entre los 2 milímetros, ese pensamiento solo podía quedarse como un pensamiento. Señor Rikun. La actitud de Dasem era notablemente más respetuosa que antes. Si surge una oportunidad en el futuro, espero que podamos trabajar juntos de nuevo. No era tonto. Un hombre capaz de predecir la reacción de Konoha con tanta precisión y, al mismo tiempo, de una fuerza de combate aterradora, era exactamente el tipo de persona con la que merecía la pena hacer amistad. Hacer un enemigo de alguien así sería un acto reservado para idiotas. Debería haber oportunidades. Tras aceptar el pergamino, Rikun agitó la mano con naturalidad. Luego se puso la capa negra decorada con nubes rojas sobre los hombros. La misión estaba completada. Era hora de regresar. Kakuzu le siguió en silencio. Su rostro permaneció inexpresivo. Al menos en apariencia. Como ninguno de los dos tenía asuntos urgentes que atender, y como esta también era la primera visita de Rikun a Konoha, sugirió dar un paseo por la aldea antes de marcharse. El emocionalmente devastado Kakuzu no tenía interés en expresar opiniones. Él simplemente asintió. Durante todo el trayecto, siguió silenciosamente al lado de Rikun. De vez en cuando, le lanzaba una mirada ligeramente resentida. Incluso Rikun acabó encontrando difícil ignorar la mirada constante. Solo fue la recompensa de una misión. No tienes que pensar en ello para siempre, ¿verdad? Por tu expresión, ¿piensas guardar rencor el resto de tu vida? ¿Entonces piensas devolverme la recompensa? Los ojos de Kakuzu se iluminaron de inmediato. ¿Su ataque de mirada realmente había funcionado? Imposible. ¿Te lo devuelvo? Debes estar soñando. Pienso usar este dinero para comprar algunos regalos para Conan. Después de todo, ahora estaban juntos. Prepararle alguna sorpresa ocasional era perfectamente normal. Luego, cuando termines de comprar los regalos, ¿puedes darme el dinero que te quede? Esta vez, fue Rikun quien se quedó sin palabras. ¿Hasta qué punto estás obsesionado con el dinero? Imposible. Ríndete. Rikun lo rechazó con absoluta firmeza.
Tenía la sensación de que si dejaba aunque fuera la más mínima esperanza, Kakuzu seguiría molestándole sin parar. Quizá solo era su imaginación. Pero por alguna razón, Kakuzu pareció ponerse visiblemente más canoso al escuchar la respuesta. Como si todo sentido hubiera desaparecido de la vida misma. Destruidlo todo. Este mundo doloroso. Después de pasear bastante tiempo por Konoha, Rikun incluso probó varias variedades de sake local. Para su sorpresa, el sabor era realmente excelente. Antes de darse cuenta, el sol ya había empezado a hundirse hacia el horizonte. El cielo se volvió gradualmente naranja a medida que se acercaba la noche. Solo entonces Rikun se sintió lo suficientemente satisfecho como para marcharse. Señor Rikun. Justo cuando atravesaban una zona boscosa cerca de las afueras del pueblo, una voz suave llamó de repente. La voz transmitía sorpresa y alegría evidentes. Rikun no mantenía el haki de observación en cada momento de cada día. Naturalmente, no había notado a Ane cerca. ¿Hinata? Girándose hacia la fuente de la voz, se detuvo un momento. La persona que estaba allí no era otra que Ichiga Hinata. La niña que había conocido solo la noche anterior. Rikun se detuvo. Naturalmente, Kakuzu también se detuvo. Sus ojos verdes recorrieron a Rikun y luego a la joven heredera Ichiga. Nadie sabía qué clase de extrañas conclusiones había llegado en su cabeza. Pero la expresión en su rostro se volvió cada vez más peculiar. ¿Por qué estás aquí? Rikun sentía verdadera curiosidad. Como princesa del clan Ichiga, ¿cómo había acabado en un lugar así? Al mirar a su alrededor, notó rápidamente rastros de entrenamientos recientes. La tierra perturbada. La corteza rota. Las marcas que dejó la práctica de puño suave. No le costó mucho pensarlo para entenderlo. Hinata probablemente había estado entrenando aquí en secreto. Pensándolo bien, tenía todo el sentido. El talento de Hinata no estaba mal, el problema era su personalidad. Era demasiado tímida. Demasiado tímido y sin confianza. Incluso cuando poseía fuerza, a menudo no podía mostrarla bien. Quizá había venido sola a entrenar porque quería demostrar su valía. No está mal. Rikun asintió con aprobación. Que una niña de su edad tuviera esa determinación ya era encomiable. Gracias. Hinata bajó la cabeza inmediatamente. En un principio pensó que si alguna vez se volvían a encontrar, sería dentro de mucho tiempo. Nunca esperó volver a encontrarse con él al día siguiente. En el fondo, se sentía increíblemente feliz. Sigue entrenando. Rikun simplemente asintió y ofreció una breve palabra de ánimo antes de prepararse para marcharse. Espera. Para alguien tan tímido como Hinata, hablar para detener a otra persona requería un valor tremendo. El hecho de que lo hubiera hecho mostraba cuánto deseaba pasar un poco más de tiempo hablando con él. Rikun se giró. ¿Hay algo más? Hinata apretó los pequeños puños nerviosa. Señor Rikun, su cara ya estaba muy roja. Aún así, se obligó a continuar. ¿Nos volveremos a ver en el futuro? ¿Milímetros? Al mirar a la tímida niña frente a él, y ver la determinación oculta en sus pálidos ojos, Rikun se sorprendió genuinamente. Claramente, no esperaba que ella preguntara algo así. Aún así, no le dio demasiadas vueltas. La niña era solo una niña. ¿Qué pensamientos complicados podría tener? Al acercarse, levantó la mano. Como la noche anterior, le dio un ligero toque en la frente. Trabaja duro y hazte más fuerte. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Cuando puedas mantenerte en pie, nos volveremos a ver. Wosh. Wosh. En el momento en que las palabras salieron de su boca, Rikun y Kakuzu desaparecieron simultáneamente con la técnica de parpadeo corporal. Solo Hinata permaneció allí de pie. Su pequeña mano subió lentamente hasta tocar el punto de su frente donde Rikun la había tocado. Una sonrisa apareció poco a poco en su rostro. Era tímido. Suave. Pero más brillante que cualquier sonrisa que hubiera mostrado en todo el día. Entonces, mirando hacia donde Rikun había desaparecido, apretó los puños en silencio. Trabajaré duro. El viento vespertino susurraba suavemente el bosque. Capítulo 32. Debes de estar buscando la muerte. En un instante, el bosque quedó en silencio. Solo Hinata permaneció allí de pie. La pequeña niña estaba bajo la luz menguante del atardecer, su diminuta figura transmitía una determinación como nunca antes había poseído. Definitivamente me haré más fuerte. Desde que empezó a entrenar, Hinata nunca había sentido un deseo tan fuerte de mejorar. Ni de lejos. Pero ahora, esa determinación ardía intensamente en su corazón.
Definitivamente nos volveremos a ver. Y cuando llegue ese día, me aseguraré de que veas a otro yo. Me convertiré en alguien lo bastante fuerte como para que te sorprendas. Parte de la razón por la que Hinata había estado entrenando en secreto aquí era por el ambiente dentro del propio clan Ikega. Aunque aún era joven, podía sentir que algo había cambiado recientemente. El ambiente dentro del clan se había vuelto más pesado. Más opresivo. Cada vez que veía a los adultos discutiendo asuntos en privado, sus expresiones parecían inusualmente serias. En cuanto a la razón, Hinata no lo sabía. Nadie le había explicado nada. Lo único en lo que podía pensar era en hacerse más fuerte. Quizá si mejoraba lo suficiente, quizá padre por fin sería feliz. Quizá la reconociera. Ese simple pensamiento fue suficiente para que siguiera practicando mucho después de que todos los demás hubieran dejado. Mientras tanto, en el camino de regreso a la tierra de la lluvia. Dime, ¿qué pasa con esa mirada? Aoyama Rikun finalmente no pudo contenerse más. Desde que se fue de Konoha, había notado repetidamente que Kakuzu le miraba con una expresión cada vez más extraña. Al principio, pensó que era su imaginación. Pero ahora ya estaban muy fuera de las fronteras de Konoha, y Kakuzu seguía mirándole así. Cualquiera lo encontraría inquietante. Kakuzu sonrió de repente. La imagen hizo que el párpado de Rikun se contrajera de inmediato. Era la primera vez que veía sonreír a Kakuzu sin que hubiera dinero de por medio. Por alguna razón, resultaba aún más perturbador de lo habitual. Jejeje. Kakuzu se frotó la barbilla. ¿Sabes? Puedo guardar tu secreto y asegurarme de que Conan nunca se entere. Hizo una pausa deliberada. Siempre que estés dispuesto a entregar esa recompensa de la misión. ¿Qué secreto? Rikun alzó una ceja. Incluso él tenía curiosidad ahora. ¿Por qué yo no sé este secreto? Jejeje. La sonrisa de Kakuzu se ensanchó aún más. Sus ojos verdes prácticamente brillaban. Es sobre ti esa niña, Wash. Un destello de energía de espada verde esmeralda cruzó el aire. Varios mechones del pelo de Kakuzu cayeron. El tajo había pasado tan cerca de su cabeza que incluso Kakuzu se quedó paralizado. Si se hubiera desviado aunque fuera una fracción, lo que se habría caído no sería el pelo. Habría sido su cabeza. Punto. La expresión burlona de Kakuzu desapareció al instante. Por un momento, incluso él se quedó atónito. ¿No fue esta reacción un poco excesiva? Había supuesto que Rikun estaba desquitándose porque su secreto había salido a la luz. Pero a juzgar por la mirada asesina en los ojos de Rikun, claramente no era así. Lárgate. El rostro de Rikun se ensombreció. ¿Cómo podría haber algo entre la pequeña Hinata y yo? ¿Estás loco? ¿O estás intentando matarte deliberadamente? Esa niña solo tenía 4 o 5 años. ¿Cómo había conseguido el cerebro de Kakuzu retorcer una conversación normal en algo así? Rikun simplemente pensó que la determinación de la chica era admirable y ofreció unas palabras de ánimo. Eso era todo. Nada más. Kakuzu parpadeó. ¿Podría ser que realmente lo hubiera malinterpretado? Pero si lo malinterpretaba, ¿no significaría eso que su plan de chantajear a Rikun para que devolviera la recompensa de la misión había fracasado por completo? Si vuelves a decir esas tonterías, te corto en el acto. Rikun desenvainó ligeramente la espada. La hoja destelló antes de volver suavemente a su vaina. La amenaza no podría haber sido más clara. ¿Entendido? Entendido. Kakuzu asintió de inmediato. En un momento como este, la antigüedad no significaba absolutamente nada. Comparado con la dignidad, sobrevivir era mucho más importante. HMPH. Rikun resopló y le lanzó una última mirada molesta. Entonces dejó de desperdiciar palabras por completo. Su figura se difuminó. Wash. Usando la técnica de parpadeo corporal, aceleró rápidamente hacia la tierra de la lluvia. Después de estar fuera tantos días, en realidad echaba de menos a Conan. Al ver marcharse a Rikun, Kakuzu le siguió apresuradamente. Al mismo tiempo, enterró firmemente todos sus pensamientos anteriores. Si acababa quedándose atrás por sus propias tonterías, eso sería realmente humillante. Viajando a toda velocidad, ambos cruzaron rápidamente varios países y finalmente regresaron a la tierra de la lluvia. La llovizna interminable y familiar les recibió de inmediato. Nubes oscuras cubrían el cielo. El agua de lluvia cayó sin pausa. Todo parecía exactamente igual que cuando se habían ido. Ejem. Kakuzu carraspeó. Rikun, vuelve tú primero. Déjame el informe de la misión a mí. HM.
Rikun parecía sorprendido. Sinceramente, no esperaba que Kakuzu se ofreciera voluntario para trabajo extra. Entonces te lo dejo a ti. Naturalmente, alguien que odiaba los problemas innecesarios no tenía motivo para negarse. Tras asentir, Rikun desapareció de inmediato. Wosh. Su figura desapareció bajo la lluvia. Después de estar separados tanto tiempo, quería ver a Conan lo antes posible. En el momento en que Rikun desapareció, Kakuzu se desplomó al instante. Todo su cuerpo parecía perder fuerza. Parecía completamente agotado. Los jóvenes de hoy en día cada año son más aterradores. No pudo evitar suspirar. Ya había viajado a toda velocidad durante todo el trayecto. Sin embargo, casi no pudo seguir el ritmo de Rikun. Aún más escandaloso era el hecho de que, tras correr todo un día, Rikun seguía mostrando una energía completa. Mientras tanto, Kakuzu sentía que su cuerpo estaba a punto de desmoronarse. ¿Eran los jóvenes realmente tan monstruosos? La razón por la que insistió en informar él mismo de la misión era en realidad bastante simple. No quería que Rikun le viera agotado. Como socio mayor, aún quería conservar un poco de dignidad. En resumen, se estaba tercamente salvando la cara. Tras descansar brevemente y recuperar algo de energía, Kakuzu finalmente se dirigió hacia el edificio alto donde residía Pain. Al recordar todo lo que había pasado durante esta misión, su ánimo se volvió aún más complicado. Habían trabajado durante tantos días. Arriesgó tantos problemas. Y al final, toda la recompensa acabó en manos de Rikun. De repente, Kakuzu empezó a cuestionar la vida misma. ¿Cuál era exactamente el sentido de aceptar esta misión? Quizá debería haberme quedado tranquilo en la tierra de la lluvia y contar mi dinero. Mientras tanto, a Rikun le daban igual las luchas emocionales de Kakuzu. Usando repetidamente la técnica de parpadeo corporal, pronto llegó a la lujosa residencia que compartía con Conan. He vuelto. En cuanto cruzó la puerta, vio a Conan ordenando la habitación. Desde que confirmaron su relación, los dos habían empezado a vivir juntos de forma natural. La rutina diaria de Conan era en realidad bastante sencilla. Aparte de su entrenamiento habitual de ninjutsu, la mayor parte del tiempo la pasaba en casa. La Akatsuki aún estaba en sus primeras etapas. No había muchas misiones peligrosas. Y aunque los hubiera, Nagato nunca los asignaría voluntariamente a Conan. Entre todas las personas que le rodeaban, Conan era a quien más valoraba. Nagato podía aceptar muchas pérdidas. Pero nunca permitiría que le pasara nada. Bienvenido de nuevo. En cuanto escuchó la voz de Rikun, Conan dejó a un lado el paño de limpieza que tenía en la mano. Un atisbo de calidez apareció en sus ojos normalmente tranquilos. Antes de que pudiera decir nada más, Rikun ya había aparecido ante ella con un parpadeo corporal. La distancia entre ellos desapareció al instante. Has trabajado duro. Mirando a la mujer frente a él, Rikun sonrió. Milímetros. Conan asintió suavemente. Aunque su expresión seguía serena, la leve curva de sus labios revelaba lo feliz que estaba de verlo regresar sano y salvo. Capítulo 33. Fijando su mirada en el Rinnegan Aoyama, Rikun acabó descubriendo que las habilidades domésticas de Conan habían alcanzado prácticamente la perfección. Ya fuera limpiar, organizar, cocinar o gestionar la vida diaria, ella lo gestionaba todo sin esfuerzo. Si no fuera por las dificultades y tragedias que había soportado durante su infancia, quizá Conan se habría convertido en el tipo de esposa ideal con la que soñaban mucha gente. Para Conan, la vida era en realidad bastante sencilla. Siempre que no estaba entrenando, cumpliendo misiones o ayudando a Nagato con los asuntos de Akatsuki, había muy poco que hacer. La mayor parte del tiempo, pasaba los días cuidando tranquilamente de la casa. La atmósfera pacífica era algo que atesoraba profundamente. Después de todo, comparado con la infancia llena de guerras que había vivido, una vida así ya era un lujo. Ese día en particular, Aoyama Rikun estaba sentado cómodamente en el sofá del salón. Una calabaza de sake descansaba en su mano mientras bebía tranquilamente y disfrutaba de la rara paz y tranquilidad. Entonces, inesperadamente, llegó un invitado. Un invitado al que no veía desde hacía bastante tiempo. Orochimaru. ¡Qué casualidad, Rikun-kun! La familiar sonrisa siniestra apareció en el pálido rostro de Orochimaru. G. Rikun le miró de reojo. ¡Qué coincidencia, en verdad! Si no recuerdo mal, esta es mi casa. ¿Estás dentro de mi casa diciéndome que es una coincidencia? ¿Tienes algo mal en la cabeza? Jejeje. Orochimaru simplemente se rió. No se inmutó en absoluto ante el sarcasmo.
La sonrisa no desapareció de su rostro. Seguía siendo esa misma expresión inquietante la que le hacía parecer más una serpiente que un humano. En vez de esconderte bajo tierra y hacer experimentos, ¿qué te trae por aquí? Rikun levantó casualmente su calabaza de sake y bebió un trago. Su tono seguía siendo indiferente. No se creyó ni por un segundo que Orochimaru hubiera venido aquí solo para charlar. La relación entre ellos desde luego no era tan buena. Hace tiempo que no te veo, Rikun-kun. Naturalmente, te he echado un poco de menos. Así que ahora sabes decir palabras humanas cuando hablas con humanos. Rikun se rió. Como era de esperar de Orochimaru. Su capacidad para adaptar sus palabras a diferentes situaciones era impresionante. Desafortunadamente, Rikun no tenía interés en seguir el juego. Al ver que el enfoque casual no funcionaba, Orochimaru finalmente dejó de andarse con rodeos. Avanzando lentamente, se detuvo frente a Rikun. Luego sonrió y preguntó, Rikun-kun, ¿qué opinas del Rinnegan del líder? Ahí estaba. La verdadera razón por la que había venido. Efectivamente, Orochimaru ya había puesto su mira en el Rinnegan de Nagato. El movimiento de la mano de Rikun se detuvo un momento. Al mirar la cara sonriente de Orochimaru, de repente se sintió algo divertido. Si existiera una clasificación por sobreestimarse, con gusto te llamaría el más fuerte. ¿Cómo lo veo? Rikun alzó una ceja. Con mis ojos, obviamente. ... La sonrisa de Orochimaru se tensó un poco. Esa no era la respuesta que esperaba. A diferencia de Orochimaru, Rikun no estaba especialmente interesado en el Rinnegan. Más importante aún, el Rinnegan de Nagato ni siquiera le pertenecía originalmente. Habían sido trasplantados a él. Y ni siquiera el poder que podía mostrar era del todo completo. El Rinnegan es conocido como el poder de un dios. La voz de Orochimaru se volvió más suave. Más tentador. Con un poder así, ¿no lo quieres para ti, Rikun-kun? El significado detrás de sus palabras no podía ser más obvio. Le estaba tentando. Intentando despertar la codicia. Intentando crear un interés común. Por desgracia para él, Rikun no era un ingenuo. Sus miradas se cruzaron. Rikun no sentía absolutamente nada. De hecho, casi se echó a reír en voz alta. Intentas usarme como arma, ¿verdad? Supongamos que realmente lograron derribar a Nagato. ¿De verdad Orochimaru esperaba que Rikun creyera que después entregaría voluntariamente el Rinnegan? ¡Qué broma! Orochimaru. Rikun suspiró suavemente. Realmente eres valiente. No. Atrevido ya ni siquiera era la palabra correcta. Esto era pura imprudencia. Ni siquiera comprendía el verdadero alcance del poder de Nagato, y aún así ya se atrevía a codiciar al Rinnegan. Por el bien de su investigación y ambiciones, Orochimaru realmente estaba dispuesto a arriesgarlo todo. El Rinnegan es el ojo de un dios. La emoción en los ojos de Orochimaru se hacía cada vez más evidente. Si puedo obtener ese poder, entonces cualquier sacrificio merece la pena. Su voz transmitía una pasión innegable. La razón por la que quería la cooperación de Rikun era sencilla. Rikun era poderoso. Aterradoramente poderoso. Entre todos los miembros de la Akatsuki, Rikun era una de las pocas personas que Orochimaru creía que podrían amenazar genuinamente a Nagato. Desgraciadamente, su entusiasmo fue recibido con total indiferencia. Rikun simplemente se recostó en el sofá. ¿Por qué, Orochimaru? Una voz fría resonó de repente en la sala. ¿Has venido aquí a morir? El hablante era Konan. Paso. 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 Bajó de la escalera un peldaño a la vez. Incontables hojas de papel empezaron a deslizarse por su cuerpo. El aire en la habitación se volvió instantáneamente más frío. Su mirada se fijó directamente en Orochimaru, llena de una hostilidad inconfundible. Para hablar realmente de robar el Rinnegan delante de mí. ¿De verdad quieres morir? La intención asesina que irradiaba de su cuerpo era imposible de ignorar. Si Orochimaru no daba una explicación satisfactoria, Konan atacaría de verdad. ... Incluso Orochimaru se quedó momentáneamente sin palabras. Había anticipado que Rikun se negara. Lo que no esperaba era que Konan estuviera presente. La relación entre Konan y el líder era todo menos ordinaria. Todos los miembros de Akatsuki lo entendían. Si quería informar de esta conversación, Orochimaru se convertiría inmediatamente en el objetivo de Nagato. Bueno, Orochimaru se rió incómodo. Solo estaba charlando casualmente con Rikun-kun. Su sonrisa se volvió cada vez más forzada. Como Rikun-kun parece ocupado hoy, me retiro. Si se quedaba más tiempo, las cosas se pondrían problemáticas.
En cuanto terminó de hablar, su figura desapareció. Wash. Usando la técnica de parpadeo corporal, Orochimaru desapareció inmediatamente. HMPH. Conan soltó un resoplido frío. Solo entonces las incontables hojas de papel que flotaban a su alrededor se calmaron poco a poco. La atmósfera peligrosa se desvaneció. Pensé que irías tras él. Rikun la miró con curiosidad. Realmente esperaba que Conan persiguiera a Orochimaru y lo golpeara casi hasta matarlo. No lo necesito. Conan negó con la cabeza con calma. Cuando Orochimaru finalmente vaya tras Nagato, aprenderá lo que se siente la verdadera desesperación. Su tono estaba lleno de absoluta confianza. Después de todo, ella misma había sido testigo del poder del Rinnegan. Nadie entendía su terror mejor que ella. A ojos de Conan, Orochimaru simplemente no tenía ni idea de qué tipo de monstruo estaba provocando. Rikun no se sorprendió por su reacción. En cambio, alzó una ceja y sonrió. ¿Es realmente apropiado elogiar a otro hombre delante de tu novio? Conan se quedó paralizado. No esperaba que el tema cambiara de repente en esa dirección. Al encontrarse con la mirada burlona de Rikun, lo entendió de inmediato. Lo hacía a propósito. Un leve rubor apareció en su rostro. Luego puso los ojos en blanco con decisión. Sin decir palabra, se dio la vuelta y subió de nuevo las escaleras. Para Conan, Nagato era familia. Un compañero precioso. Nada más. Naturalmente, Rikun lo entendía perfectamente. Simplemente la estaba tomando el pelo. Hola. Rikun se levantó. Vamos, no te enfades. Solo estaba bromeando. No hubo respuesta desde arriba. Lo que solo hizo que Rikun se riera aún más. Pasaron varios días tranquilos. Justo cuando Rikun pensó que podría seguir disfrutando de su vida cómoda un tiempo más, el anillo en su dedo reaccionó de repente. La voz de Nagato resonó en ella. Una orden de reunión. Todos los miembros debían reunirse de inmediato. Una vida de trabajo interminable. Rikun suspiró impotente. Tras murmurar esa queja, se levantó y se preparó para marcharse. Cuando llegó al lugar donde normalmente se alojaba el Deva Camino del Dolor, se dio cuenta rápidamente de algo. No fue el único convocado. Conan ya estaba allí. Kakuzu también había llegado. Incluso el ambiente se sentía notablemente más serio de lo habitual. Al ver esto, Rikun lo entendió de inmediato. No era una reunión cualquiera. Nagato había convocado a todos porque algo importante estaba a punto de suceder. Capítulo 34. Esto no es que yo tenga miedo. ¿Ese tal Orochimaru está faltando a las reuniones otra vez por sus experimentos? Cuando todos llegaron, Kakuzu fue el primero en hablar. Aunque la Akatsuki aún estaba en sus primeras etapas y no tenía muchos asuntos que requirieran atención, seguían celebrándose reuniones de vez en cuando surgían asuntos importantes. Sin embargo, el récord de asistencia de Orochimaru era terrible. De 10 reuniones, faltaba al menos a 9. Y cada vez, su excusa era exactamente la misma. Investigación. Experimentos. No hay tiempo. A estas alturas, ya nadie lo encontraba sorprendente. No te preocupes por él. Pain respondió con indiferencia. Su tono era calmado, pero había un inconfundible rastro de desprecio oculto bajo él. No hacía mucho, Conan ya le había informado de que Orochimaru había estado secretamente codiciando al Rinnegan. Para Pain, ese pensamiento era casi risible. Como dios autoproclamado por encima de los humanos comunes, el orgullo de Pain era inmenso. A sus ojos, Orochimaru no era más que un mortal talentoso pero excesivamente ambicioso. ¿Quieres mi Rinnegan? Entonces ven y tómalo si puedes. Pain no tenía ninguna intención de perder más tiempo hablando de Orochimaru. En cambio, pasó inmediatamente a la razón por la que había reunido a todos. Recientemente, recibí información de que una misteriosa potencia ha aparecido cerca de Takigakure. ¿Takigakure? La expresión de Kakuzu se volvió un poco extraña. Su tono incluso llevaba un matiz de nostalgia. Después de todo, Takigakure había sido en su época su aldea natal. Aunque hacía tiempo que había roto todo vínculo con él, oír su nombre aún le traía viejos recuerdos. Mientras tanto, Aoyama Rikun se mostró brevemente desconcertado. Entonces llegó la realización. ¿Una misteriosa central eléctrica cerca de Takigakure? ¿Alguien lo bastante poderoso como para atraer la atención de Pain? Aparte de ese inmortal idiota que gritaba sobre Lord Hassin todos los días, probablemente no había nadie más. ¿Esta persona tiene una gran recompensa?
Efectivamente, Kakuzu hizo inmediatamente la pregunta más típica de Kakuzu imaginable. A sus ojos, cualquier cosa que no estuviera relacionada con el dinero rara vez merecía una consideración seria. El camino de Eva miró a Kakuzu durante un momento. Incluso Pain se quedó un poco sin palabras. Entonces respondió, no. La emoción desapareció instantáneamente del rostro de Kakuzu. El dolor continuó. Este individuo actualmente no tiene recompensa. La expresión de Kakuzu se volvió aún más indiferente. Quiero que le invites a unirse a la Akatsuki. Como era de esperar. Aoyama Rikun lo entendió de inmediato. Realmente era Idan. Mientras tanto, Kakuzu parecía haber perdido completamente el interés. Entonces no voy. Su negativa llegó al instante. Sin la más mínima vacilación. ¿Qué? Pai frunció ligeramente el ceño. Kakuzu cruzó los brazos. No hay recompensa. ¿Por qué iba a ir? ¿Reclutando nuevos miembros? ¿Construir la organización? ¿Expandir la influencia de Akatsuki? Nada de eso le importaba. Si no había dinero de por medio, entonces a ojos de Kakuzu, la misión no tenía ningún valor. De repente, Pain se sintió un poco cansado. Al mirar a los miembros actuales de Akatsuki, no pudo evitar cuestionarse el futuro de la organización. Uno obsesionado con el alcohol. Uno obsesionado con el dinero. Una obsesionada con la investigación. Y se suponía que estos eran los miembros de élite que había reclutado con tanto esfuerzo. Por suerte, Pain nunca esperó realmente que Kakuzu aceptara. Así que no estaba especialmente decepcionado. Sin otra opción, dirigió la mirada hacia Aoyama Rikun. La verdad era sencilla. La actual Akatsuki simplemente carecía de personal. No me importa. Rikun se encogió de hombros con naturalidad. No tenía objeción a la misión. De hecho, su atención estaba centrada en algo completamente distinto. Su interfaz de sistema. Sistema de plantillas a nivel de Dios. Primera plantilla. Roronoa Zoro. Habilidades. Aquí avanzado de armamento, aquí avanzado de observación, esgrima del gran espadachín, aura asura. Limaje. Ninguna compatibilidad. 99%. Solo quedaba un 1%. Solo un pequeño paso. Y la primera plantilla alcanzaría la sincronización completa. Según sus experiencias previas, derrotar a Idan debería ser más que suficiente para elevar ese porcentaje final a 100. Pensarlo le despertó un poco de curiosidad. ¿Qué ocurriría exactamente una vez que la primera plantilla estuviera completamente completa? Bien. Pain asintió satisfecho. Luego miró directamente a Rikun. Antes de reclutarlo, comprueba si posee las cualificaciones para unirse a Akatsuki. El significado detrás de esas palabras era obvio. Si Idan resultaba débil, mátalo. Aunque Akatsuki necesitaba desesperadamente miembros, Pain no tenía interés en reclutar basura inútil. Rikun lo entendió naturalmente. Entendido. Asintió con calma. En realidad, Rikun sabía bastante sobre Idan. Estrictamente hablando, la habilidad de combate directo de Idan no era especialmente impresionante. Su taijutsu combinado con su guadaña de triple hoja le permitía enfrentarse a oponentes de nivel Chunin de élite como mucho. Sin embargo, su inmortalidad. Su ritual maldito. Y su técnica, sangre poseída que controla la muerte. Esas habilidades le permitían amenazar incluso a oponentes de nivel Kage en las circunstancias adecuadas. Eso era lo que le hacía peligroso. Yo también iré. De repente, una voz interrumpió la conversación. Conan dio un paso adelante. Su mirada se posó directamente en Pain. El significado no podía ser más claro. Tenía la intención de acompañar a Rikun a Takigakure. ¿Conan? Pain frunció el ceño de inmediato. No solo el dolor. Incluso Rikun se sorprendió un poco. Al fin y al cabo, Conan rara vez se ofrecía voluntario para misiones salvo que fuera necesario. Pero cuando notó la mirada que ella le dirigía en secreto, lo entendió de inmediato. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Eligió no decir nada. Aunque abandonar la tierra de la lluvia inevitablemente implicaba riesgos, Rikun tenía plena confianza en su capacidad para protegerla. Conan. La expresión de Pain se volvió visiblemente seria. Si era posible, quería que Conan permaneciera seguro en la tierra de la lluvia para siempre. De ese modo, él podría garantizar personalmente su seguridad. Entre sus compañeros originales, Yaiko ya se había ido. Conan era el único que quedaba. Pain no tenía ningún deseo de perderla también. No soy un niño, Pain. Conan le sostuvo la mirada directamente. Entendía su preocupación.
Pero ya no era la huérfana de guerra e indefensa que había sido. Su publicación en papel hacía tiempo que había madurado. Con sus habilidades, podía competir contra expertos de nivel Kage de nivel máximo ordinario. Tenía más que suficiente fuerza para protegerse. Pain permaneció en silencio. Su Rinnegan miró en silencio a los ojos de Conan. Durante varios momentos, ninguno habló. Por fin, una leve sonrisa apareció en el rostro de Pain. Has crecido. Había un rastro de emoción en su voz. Orgullo, Peliev y quizás un poco de tristeza. Sin más objeciones, Pain asintió. Muy bien. Luego se volvió hacia Rikun. Rikun, dejaré a Conan bajo tu cuidado. No te preocupes. Rikun respondió de inmediato. Después de todo, aunque Pain no hubiera dicho nada, él habría hecho exactamente eso. Conan era su mujer. Protegerla no era una responsabilidad que alguien más necesitara recordarle. Honestamente. Conan puso los ojos en blanco, impotente. ¿Puedes dejar de tratarme como a una niña? La forma en que hablaban hacía parecer que se metería en problemas en cuanto saliera fuera. Aún así, no pudo evitar del todo la sonrisa que se formó en su rostro. Ambos hombres eran importantes para ella. Muy importante. Por un breve momento, deseó que la vida pudiera continuar así para siempre. Pacífico, sin guerra ni pérdidas. Cerca, Kakuzu observaba en silencio todo el intercambio. La expresión en sus ojos se volvió cada vez más extraña. ¿Debería decírselo al líder? El pensamiento apareció de repente en su cabeza. ¿Debería decirle que Rikun y Conan ya están juntos? Después de considerar seriamente la idea durante varios segundos, Kakuzu lo descartó de inmediato. No. Absolutamente no. Por alguna razón, tenía la fuerte sensación de que en el momento en que esas palabras salieron de su boca, Aoyama Rikun lo mataría de golpes en el acto. Kakuzu asintió para sí mismo. No era porque tuviera miedo. Definitivamente no. Simplemente estaba siendo considerado con sus compañeros. Sí. Eso era exactamente lo que era.